En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Este año iniciamos ofreciendo snacks y bebidas para tus celebraciones, nuestros pasapalos venezolanos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram, @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Egresado con honores de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, Germán Escarrá se identificó antes de la llegada del chavismo con la causa social cristiana y el partido Copey. Con la llegada de Hugo Chávez al escenario político, fue primero senador electo por el estado Barinas en el antiguo Congreso, para luego pasar a ser uno de los miembros más destacados de la Asamblea Nacional Constituyente, electo en el quino de Chávez del Gran Polo Patriótico. Para decirle a la comunidad internacional no solo que este proceso es democrático, sino que este proceso es profundamente humanista. Bienvenidos a una nueva entrega de Pastillas de Memoria. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el bochiche. Sobre mí recayó la responsabilidad, pero en los otros reside. Volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y de organismos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Bajo un gobierno como el mío, entonces la responsabilidad es de Luis Herrera Campinana. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no me perdonan y haya sido 2 veces presidente por aclarar. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda solidaridad y la responsabilidad social. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. A diferencia de su hermano Carlos Escarrá, quien era militante del oficialismo, Escarrá criticó férreamente a Chávez en los próximos años, interponiendo recursos en el Tribunal Supremo de Justicia contra las actuaciones de la incipiente dictadura, incluso llamando a desconocer al gobierno en diciembre de 2007 con una marcha sin retorno a Miraflores. Pueblo de Venezuela, en estos momentos se está consumando el golpe de Estado a la Constitución y a la democracia. Estamos en las horas del fraude del régimen para anular la voluntad mayoritaria expresada hoy por los electores. Se le quiere aceptar un duro golpe a la soberanía de la nación. Ante estos hechos, señalados reiteradamente, la lucha a la que llamamos debe comenzar en toda la República, pues el fraude a la soberanía tiene por objeto esencial la perpetuidad sedicente en el ejercicio del poder de parte de un presidente usurpador al pueblo y a su dote, a su facultad de poder constituyente originario. La imposición también de un régimen de inspiración castrocomunista que rechazan claramente los ciudadanos y ciudadanas y la mayoría del pueblo venezolano. Enfrentaremos el atropello cualquiera que sea a la soberanía del pueblo y al orden democrático. Convocamos a ejercer los actos de desconocimiento cívico en defensa de nuestras libertades y derechos. Le decimos al presidente usurpador y su camarilla que esta patria no es de utilería, esta patria es de banderas y principios que son irreductibles. Convocamos
al bravo pueblo, heredero directo de aquellos bravos también que nos legaron no solo independencia en la comunidad de las naciones, sino moral republicana, libertad y coraje. Llegó la hora, no hay otra. Se trata de decidir nuestro destino en libertad y de hacer respetar los derechos fundamentales de nuestro pueblo y de la soberanía siempre intangible de Venezuela, nuestra patria. Esa marcha tiene objetivo, esa marcha tiene cronogramas, esa marcha tiene finalidad, esa marcha tiene lugar de llegada para no regresar más nunca. No regresen a sus oficinas, no regresen a los cafés, estemos todos en la calle para defender de verdad a esta patria herida por el usurpador, por el delincuente constitucional, el señor Chávez. Esa es nuestra propuesta. Durante las protestas por el cierre de RCTV, Germán Escarrá encabezó las manifestaciones de calle, también contra la reforma constitucional. Desde el Comando Nacional de la Resistencia describió en 2010 a la Ley de Comunas y el Parlamento Comunal como un golpe de Estado a la Constitución. Y en ese mismo año fue candidato al Parlamento Latinoamericano por el partido Opina, con un gran despliegue de anuncios publicitarios en los principales medios de comunicación del país, con un discurso radical en defensa de la propiedad privada y los valores liberales. Ahora sí llegó la hora, llegó. El comunismo aniquila tus derechos. La propiedad privada es solo para el gobierno, porque los pobres no tienen propiedad. Basta, la patria exige autonomía. ¿Quieres entregar la soberanía de Venezuela a Cuba? Pero este pueblo no lo va a permitir. Por nuestra democracia, al Parlamento Latinoamericano. Opina. Escarrá también fue encargado de la defensa de perseguidos políticos y accionó jurídicamente contra el dictador Chávez ante la Corte Penal Internacional por violaciones de derechos humanos. Para el registro histórico haremos la denuncia correspondiente al Ministerio Público. Digo registro histórico porque con toda sinceridad tengo una gran falta de fe en la autonomía, independencia de los poderes públicos de Venezuela, hoy subyugados al régimen. Escarrá también tenía un bufete privado donde llevaba casos de expropiaciones de empresas importantes de Venezuela. Su negocio consistía en representarles durante este proceso para garantizarles el pago de sus bienes expropiados. Siendo procurador general su hermano Carlos Escarrá, el negocio estaba montado. De la indemnización que el Estado venezolano daba a los expropiados, los hermanos Escarrá se repartían las suculentas cifras de millones de dólares. En el año 2012 su hermano Carlos falleció de un infarto fulminante. Germán Escarrá fue invitado a la Asamblea Nacional y pronunció el siguiente discurso en la capilla ardiente de su hermano. Mamá también le inculcó la pasión de patria, la rectitud, la honestidad, virtudes que a veces desaparecen, aunque siempre vuelven en el camino histórico de la nación. Yo, parlamentario como fui, constituyente como fui, y profesor como lo soy, reconozco en Carlos no solo al luchador de la revolución en la que él creía y seguirá creyendo donde quiera que el hacedor del universo lo ubique, sino que además fue un extraordinario parlamentario, de verbo fácil, de verbo fuerte. Se critica a veces eso, pero quienes los critican, pienso, tienen muy menguado el espíritu. Porque tener carácter, ser fuerte en las convicciones o terco, lo único que quiere decir es que se es genuino
se es sincero con los valores que se tienen. A partir de ese momento, ese señor a quien el país conocía como Ezcarrá el Bueno se veía completamente desprotegido. La ficha de la familia Ezcarrá para sostener su corrupto negocio se había extinguido y alguien necesitaba reemplazar su papel de conexión con el régimen. Germán Ezcarrá siguió estafando al Estado venezolano, esta vez de la mano de Cilia Flores, la nueva procuradora de la República, con quien hizo grandes negocios, entre ellos la indemnización a la familia Tobar, propietaria de la empresa Conferri, donde se acusa a Ezcarrá, quien fungió como representante de la empresa, de haberse quedado con una comisión de varios millones de dólares a cambio de lograr el mandado para los Tobar con su amiga Cilia. Durante el año 2012, Ezcarrá participó activamente en la campaña de Enrique Capriles y fue defensor de la utilización de la llamada tarjeta única y de la mesa de la unidad. Comparto plenamente en su totalidad las palabras de Diego Arria, creo que son palabras del país nacional, en el reconocimiento a un extraordinario venezolano que en medio de las más diversas dificultades ha logrado ir tejiendo un sentimiento de unidad y lo ha hecho en medio de la pluralidad, con base al respeto, por supuesto, de las distintas posiciones o tendencias que pudieron ocurrir, pero atendiendo a objetivos de mayor trascendencia para la República, para el Estado venezolano, para la nación venezolana. De tal manera que me uno fuertemente a ese reconocimiento. En segundo lugar, estamos aquí como independientes. También hubiéramos querido que se tratara de una sola tarjeta que expresara el gran sentimiento de la oposición nacional, pero eso también responde a una visión democrática, el sentido de pluralidad, el sentido de diversidad que a nosotros nos caracteriza. Por lo tanto, la tarjeta de la unidad es una salida, es un camino extraordinario para el país independiente, pero también para aquellos partidos políticos, grupos, asociaciones que consideren que a través de esa tarjeta pueden desarrollar su solidaridad, su apoyo con el candidato Enrique Capriles Radonsky. Nosotros tenemos un solo mensaje, nosotros tenemos una sola alternativa que es democrática, nosotros tenemos un solo deseo, un solo anhelo, que es la sustitución del actual régimen por métodos democráticos y en el marco de la Constitución, y a ello nos hemos ceñido y a ello se ciñe la filosofía, el testimonio y la actuación de la Mesa de la Unidad Democrática. De tal manera, pues, que en conclusión, nuestro llamado al país nacional, en particular a los independientes, y también nuestro llamado a cerrar filas en esa tarjeta de la unidad, donde, como el caso de Diego, como el caso mío, nosotros y de muchísimos otros, por supuesto, estamos militando para poder expresar nuestra opinión política y apoyar fuertemente al que seguramente será, Dios mediante, el próximo presidente de los venezolanos y en cuyas manos estará la sustitución para el regreso a la democracia del actual régimen. Muchísimas gracias, quedo igualmente a la orden de todos ustedes. Pero de repente todo cambió. En septiembre de ese mismo año, desde el canal de propaganda del régimen venezolana de televisión, realizó una dura crítica a un supuesto plan de gobierno neoliberal que se le atribuyó a Enrique Capriles Radonsky y al comando de campaña de la Mesa de la Unidad Democrática. Ese documento alguien tuvo que haberlo elaborado. Además tiene una armonía. No es que el documento, una cosa es que diga que el documento es nefasto, es infausto, pero yo no puedo decir que el documento no tiene una estructura lógica que te permite decir, bueno, este es el capitalismo más salvaje. Te permite decir, bueno, regresamos a la época del oficiócrata, al inicio del capitalismo. O te permite decir, bueno, este es un neoliberalismo pues en términos verdaderamente graves. ¿Por qué? Porque tiene una estructura lógica. Entonces alguien, supuestamente, pienso yo, de alguna manera quiso expresar
unas ideas allí que nosotros tenemos que contradecir y tenemos que negar. Además, quiero agregar, ya lo hago como católico, ya no lo estoy haciendo como un analista, como un constitucionalista. Lo hago como católico. Varias de los planteamientos que ahí se hacen enervan, violentan, menoscaban la doctrina social de la Iglesia. Si tú tomas la Rerum Novarum, la Mater et Magistra, Laborem et Exercens, todas las encíclicas fundamentales de orden social de la doctrina de la Iglesia, sin tocar el Evangelio, que siempre será más avanzado, tú te das cuenta que ellas se orientan hacia el débil, se orientan hacia el pobre y se orientan hacia la dignidad de la persona humana. Bueno, eso se desconoce allí, la liberación de los precios, eso de darle, dice así, la frase dice así, hay que darle condiciones mínimas a los pobres, por favor, tienes que darle condiciones máximas, no las mínimas, es al revés. Es una visión tremendamente discriminatoria y dañina. Yo espero que eso no ocurra, yo espero que quien haya elaborado eso, sea de donde sea, cualquiera sea su origen, comprenda que eso lo vamos a enfrentar. Si eso llegara a ocurrir, si ese fuera el supuesto, quien está aquí, lo estoy diciendo en tu programa, se tendría que poner un cuchillo en la boca y salir a la calle. Pues no podríamos permitir un retroceso de esa magnitud y que se le aseste un golpe al corazón del orden constitucional. Después de la muerte de Chávez, estando ya Nicolás Maduro Moros en el poder, Germán Escarrá ha sido su más estrecho asesor y colaborador en temas legales. Es decir, Germán Escarrá pasó de ser un héroe opositor a ser el abogado del narco. Un aplauso para el profesor Germán Escarrá. Buenas noches. ¿Cómo recuerdo a Aristóbulo? Aristóbulo yo lo recuerdo en la lucha social. Hoy lo decía, para mí Aristóbulo, bueno, ha sido diputado, ha sido constituyente, es gobernador, pero para mí esencialmente es el recuerdo de mi padre, un dirigente sindical, un luchador social que jamás ha traicionado sus principios y valores. De tal manera que hoy lo que estamos celebrando y conmemorando y felicitando es que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nació para posicionarse y ser eterna en la gran ilusión de la patria libre y de la patria soñada por el comandante Chávez. Gracias. Germán Escarrá continúa diciendo todos los días en los medios de propaganda chavistas barbaridades como estas. Que si bien es cierto, no ha leído a Mein Kampf, estoy seguro, tampoco han leído a Carl Schmitt, pero de todas maneras su comportamiento es muy fascista, es intolerante, es discriminatorio, es intimidante, entre otras cosas. Eso, además de algunos comportamientos de lo que sería la mesa de la unidad democrática, me llevó en primer lugar, con respeto, con mucha sindéresis, con mucho cuidado, hasta con prudencia, a irme retirando, pero a la vez ya yo había tenido 3 conversaciones con el presidente Chávez después del fallecimiento de mi hermano. Carlos Escarrá, también abogado, Escarrá, fue diputado, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela y procurador general de la República. Procurador general, retomando casualmente muchas de las cosas que habíamos dejado en camino. Escarrá fue sancionado el 9 de agosto de 2017 por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por su colaboración activa con el régimen de Maduro en la violación permanente de derechos humanos y por apoyar actividades de terrorismo y narcotráfico. Germán, muy pronto te llegará todo el peso de la justicia. En la gran ilusión de la patria libre y de la patria soñada por el comandante Chávez. Estemos todos en la calle para defender de verdad a esta patria herida por el usurpador, por el delincuente constitucional, el señor Chávez. Por el comandante Chávez. Por el delincuente constitucional, el señor Chávez. Por el comandante Chávez. Gracias.
Muchas gracias.